El gobierno y las autoridades mundiales de la salud ya advirtieron que la vacuna del papiloma humano no representa ningún riesgo. Aseguran que no hay pruebas científicas que la relacionen con el fenómeno masivo que se presenta desde hace varios días en el Carmen de Bolívar. Pero en esa población siguen presentándose casos de niñas y jóvenes que llegan a urgencias con los mismos síntomas: mareos, dolores de cabeza o en el pecho y hormigueo en las extremidades. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos y vamos en vivo hasta el Carmen de Bolívar. Allí está nuestra enviada especial, la doctora Fernanda Hernández de Noticias Caracol. Doctora, usted pudo ver de primera mano la atención que se le presta a las pacientes. ¿Qué fue lo que encontró? Hola, muy buenas noches para todos. Les cuento que encontré muchas situaciones, por supuesto, la preocupación entendible de los familiares por sus hijas, por sus sobrinas, ante unos episodios muy similares, los síntomas que ustedes mencionaban, que una vez ingresan se estabilizan rápidamente con un manejo muy sencillo y sin una enfermedad física como tal evidenciable. Algunas son enviadas a casa, otras continúan en observación y sencillamente no se encuentra una explicación. También una población con muchas inquietudes frente a manejos médicos que son rutinarios de nuestro acto de todos los días. En cuanto a la vacuna, algunas niñas con una dosis, otras con 2 dosis, unas desde el año pasado, las más recientes en mayo de este año. Tuve la oportunidad de hablar con pacientes, con familiares y con los profesionales de salud que están encargados de la atención de estas niñas y jóvenes. Otra cara detrás de esa puerta de urgencias. Esta joven ingresó con los síntomas que refiere la mayoría, como nos contó su familiar. Ella tiene dolor en el pecho, en la espalda, adormecimiento en la extremidad, en la cara. Ella fue vacunada contra el papiloma humano en noviembre del año pasado y estos síntomas por los que acudió hoy empezaron hace una semana. Como ella, las pacientes son llevadas a una sala de observación donde hay 10 camillas y un médico que hace la atención inicial. Primero que todo, pues apoyo psicológico, enseñarlas a respirar, darnos cuenta de que los signos vitales están estables. Debido a la respiración rápida, muchas son manejadas de inmediato con una estrategia usada en medicina que busca básicamente devolver el equilibrio de oxígeno y CO2 en la sangre y así evitar que los síntomas empeoren. Este aparatico lo que hace es ver la saturación de oxígeno en la sangre para ver si necesita o no apoyo de oxígeno. Dice que está saturando el 99%, entonces en este caso no necesitaría apoyo de oxígeno. ¿Y qué pasa después de esa atención inicial? Después de los 15 minutos ya se están más tranquilas, después que se le ha instaurado la solución salina o se les pone el oxígeno, ya empiezan a presentar mejoría y le hacemos terapia psicológica. Hablamos con ella y están más tranquilas. De las 6 pacientes que ingresaron mientras estuvimos 5 horas en urgencias, no todas están relacionadas con el fenómeno masivo que se vive en el Carmen de Bolívar. De esas 8 niñas que encontramos en observación, hay 2 de ellas que no corresponden a este grupo de niñas que vienen presentando estos extraños síntomas. Dentro de ellas tenemos una niña que viene del funeral de su mamá y presentó un estado de shock por el duelo. Y tenemos otra niña de 20 años que refiere los mismos síntomas, los mismos extraños síntomas, pero no ha sido vacunada. En la tarde volvimos y esto nos dijo la paciente. Me siento un poquito mejor que cuando llegué, pero todavía me duele la espalda y la cabeza. Desde el punto de vista médico, lo difícil es encontrar un cuadro que explique lo que está sucediendo y por eso las autoridades siguen adelantando las investigaciones para darles una explicación a las familias. Nuestro compañero Carlos Cataño se desplazó a la zona rural del Carmen de Bolívar para acompañar a los equipos médicos que están haciendo evaluaciones de algunos casos en estas áreas para evitar la congestión del hospital. Solamente los casos más críticos son traídos hasta acá. Para aliviar los esfuerzos físicos y económicos de los campesinos y el sufrimiento de sus pacientes, las misiones médicas se trasladaron hasta las zonas rurales del Carmen, donde lo permiten los carreteables. Señores usuarios Vereda Caracolí, atención médica exclusiva a las niñas afectadas por la sintomatología presentadas actualmente. Solo en condiciones extremas se remiten al casco urbano. Si no es tan grave podemos mantenerlas acá, pero cuando por lo menos son muy repetitivos,
los casos sí toca remitirlas hacia el centro hospitalario. Pero llevar los pacientes a estos centros de atención rural representa una odisea cuando proceden de veredas donde solo existen caminos de herradura. Tenemos que ocupar la ambulancia humana, o sea, un palo con una hamaca y llevarla a hacer 5 o 10 personas que la llevan. Ese sobreesfuerzo se justifica porque en la alta montaña del Carmen solo hay un puesto de salud, pero no funciona desde hace más de una década. No tiene absolutamente nada, es una edificación totalmente obsoleta y muy pobre en construcción. Para evitar esos dispendiosos viajes hacia el casco urbano del Carmen de Bolívar, donde se concentra la mayoría de pacientes, en zona rural se dispone de ambulancias, de médicos y paramédicos. Hasta esos parajes impenetrables para las ambulancias, también se proyecta un equipo de médicos a buscar paciente y aliviar la carga a sus familias. Este es un proceso que no se solucionará de un día para otro, se requiere del trabajo en equipo de múltiples entidades, de la población, de las familias, de los pacientes, porque en definitiva lo que se busca es el bienestar de las niñas y de las jóvenes. Les seguiremos informando. Jorge Alfredo. Doctora Fernanda, gracias por su información en vivo desde el Carmen de Bolívar. La Secretaría de Salud de Bogotá, por su parte, anunció que continuará con la aplicación de la vacuna del papiloma humano en los colegios distritales. Durante lo corrido de este año, 9 niñas que habían sido vacunadas resultaron intoxicadas con metales pesados. Lo curioso es que también resultaron intoxicados 3 niños que no recibieron la vacuna. Por eso, para la Secretaría la presencia de metales pesados no tiene relación alguna con la vacuna. Adicionalmente, la entidad realizó el análisis de varios lotes de vacunas y descartó la presencia de plomo en las mismas. Lo único que encontramos es que esto es para niños y niñas, que es inespecífico, y que aunque hay antecedentes vacunales en algunas de las niñas, no se puede asegurar que haya una relación entre lo uno y lo otro porque la vacuna no tiene plomo.